Y vamos a abrir el corazón. Habacuc capítulo 1, versículo 4. Libro de Habacuc capítulo 1 en el verso 4. Y primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. Esa la vamos a leer en la Reina Valera 2015. Amén. Entonces vaya conmigo ahí. Habacuc capítulo 1, versículo 4. Y primera de Timoteo 1, 8 al 11 en la versión 2015. Estaba mirando una nota hace unos días, una nota de el periódico. Amén. Y decía esto: corte invalida objeción de la conciencia. Hablando acerca del tema de el aborto. Usted sabe, esto ha causado mucho ruido, amén, de un tiempo hacia acá. Y amén, así decía esta palabra: corte, la corte invalida objeción de la conciencia. Ahora, eso quiere decir que si un médico se niega a atender a una mujer que quiere abortar porque su conciencia y su formación como médico apoyan la vida, ese doctor puede verse en problemas. Amén. Porque prácticamente la ley lo va a obligar, no importando su conciencia. Mire lo que significa eso. La objeción de conciencia es un derecho que tiene que ver con las convicciones íntimas de una persona, ya sean morales o religiosas, lo que lo habilita a abstenerse de realizar determinados actos que tienen una profunda justificación en los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora la iglesia, nosotros debemos tener, hermano, una postura clara ante los temas principales. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros defendemos lo que Dios defiende, rechazamos lo que Dios rechaza, acusamos lo que Dios acusa y declaramos lo que Dios declara. Amén. La iglesia es la agencia moral del cielo aquí en la tierra. Amén. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad de Dios. Entonces la iglesia no está buscando sonar políticamente correctos cuando se habla, amén, de esos temas. La Biblia dice que Juan el Bautista un día levantó la voz y le dijo a Herodes, así de frente: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora eso es muy atrevido, ¿verdad? Porque Herodes era el rey, amén. Pero aquí está el profeta de Dios que no puede soportar ver la inmoralidad ni siquiera en ese rey, y le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Ahora, ¿de dónde sacaba Juan esa conclusión? De la ley de Dios. La ley de Dios dice: no cometerás adulterio. Eso es lo que le daba a Juan la autoridad moral para hacer esa declaración: no te es lícito. Dios dice esto en su ley. Y Herodes, amén, era un rey terrenal con poderes para aplicar justicia, pero su conciencia estaba dañado en el sentido de la justicia de Dios. Ahora esta cultura, hermanos, se está convirtiendo en una cultura de muerte. Matar se está convirtiendo en un derecho legal. Amén. Aunque hay una ley de Dios que dice: no matarás. Esa ley no puede ser invalidada, no importa cuántas leyes se dicten en la tierra. Amén. Esta ley está por sobre todas las leyes: no matarás. Ahora vemos a gente defendiendo lo indefendible. Yo quiero hablarte, amén, por un momento, un mensaje que le he llamado la ley de Dios y su justicia. Amén. Vamos a ir a Habacuc capítulo 1, verso 4. Dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. En primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11 en la Reina Valera 2015, amén, dice así: sabemos, sin embargo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conocemos esto, que la ley no ha sido
no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros, para cuanto haya contrario a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces Dios dice las cosas como son. Amén. Y yo quiero hablar de la ley de Dios y de su justicia por un momento. Vamos a ver primeramente que fuimos criados con una conciencia. Quiero comenzar aquí porque esta nota decía: corte invalida la objeción de la conciencia. Como si la conciencia no importara en los dictados de nuestras acciones, ¿verdad? Tiene solo que ver con la conciencia, no importa. Pero vamos a ver primero que fuimos criados con una conciencia. Hay una parte, hermano, espiritual en el ser humano que no puede ignorarse. No solamente somos un cuerpo físico. Hay pero no escapar de los juicios de su propia conciencia. Y créame, no hay nada más terrible que una conciencia culpable. Una persona con una conciencia culpable es como el Proverbios que dice: el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Sabe qué pasa con esa persona? Su conciencia lo está acusando en todo lugar y en todo momento, y huye de un lado y huye para el otro, y su conciencia lo acusa. Amén. Ahora, los mecanismos de la conciencia pueden ser afectados por el pecado y por la maldad. Amén. Mira, los juicios de la conciencia no son infalibles. Una persona puede cometer, amén, errores, pero de alguna manera esa conciencia dicta, ¿verdad?, lo que está bien o lo que está mal, de acuerdo a lo que Dios ha registrado ahí. Ahora, cuando una conciencia es dañada en sus mecanismos, los juicios de esa conciencia empiezan a ser errados. Empiezan a ser, porque está dañada la conciencia, ya no emite los juicios correctos. De eso habla Isaías capítulo 5 versículo 20 al 21. Dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo,
y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esto habla de un daño en la conciencia. Los mecanismos de la conciencia de esta gente está emitiendo juicios equivocados. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, a la luz le dicen tinieblas, a las tinieblas le dicen luz. No saben discernir, no saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, porque la conciencia está dañada. Amén. La Biblia habla de una conciencia cauterizada, y la palabra cauterizada es que ha perdido la sensibilidad. Ya la gente no se siente mal de hacer actos malos. Amén. Estaba mirando una imagen en el estómago de una mujer embarazada. Se podían leer estas palabras: poder elegir. Ahora piensa en esto, porque ella aquí está con un gran embarazo y aquí dice poder elegir. Ahora, ese es el derecho que no se le permite tener al que está dentro de ese mismo vientre y que pronto va a ser asesinado. Si la criatura que está ahí adentro pudiera escribir las mismas palabras, las escribiría también. Yo también quiero elegir, ¿verdad? Mire, la interrupción de un embarazo en cualquier momento es un asesinato. En el Salmo 139 hay una descripción muy poderosa de lo que es el vientre y la vida que se va formando dentro de ese vientre. Está hablando de la omnisciencia de Dios, que conoce todo antes de que suceda, amén, y que abarca toda la vida de un ser humano. Algo que está escrito por Dios como un propósito para cada criatura que va naciendo. Y David dice, inspirado por el Espíritu Santo ahí: mi embrión vieron tus ojos. Ese embrión del que está hablando son las primeras, ¿verdad?, etapas de un embarazo. El embrión, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces ese embrión era David. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque él está hablando de las maravillas de Dios. Ese embrión del que está hablando, ese embrión era él. Un día todos fuimos embriones y nos desarrollamos y nacimos, y aquí estamos. Amén. Y usted sabe las discusiones que hay, amén, de estas personas, que si es legítimo hacerlo en la primera semana, o en la quinta, o en la séptima, o en la décima, o en cualquier semana es lo mismo. Sigue siendo un asesinato. Amén. Eclesiastés 11 verso 5 en la versión internacional, amén, dice así: así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Mira lo que dice Eclesiastés. Tú no sabes, amén, cómo Dios está obrando y cómo ese niño es formado en ese vientre, y tampoco entiendes la obra de Dios, el creador, lo que Él tiene designado para esa criatura que está ahí. Pero eso es en lo que no piensa, amén, la gente. Un cuerpo humano, hermano, es una creación impresionante. ¿Alguna vez usted ha visto esos documentales del cuerpo humano y dice todo? Es una maravilla lo que Dios hace. Por eso el salmista, amén, en ese salmo dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Mi embrión vieron tus ojos.
Esa es la vida que se está desarrollando en el vientre de una mujer. Ahora escucha esto, hermano. Los niños mueren en el lugar donde se supone que debería ser el lugar más seguro, el vientre de su mamá. Ese debería ser el lugar más protegido y seguro para ellos. Ahora, los métodos abortivos no dejan de ser un acto de crueldad contra esa vida. A lo mejor has leído algo de esto y cada vez que lo lees te dan náuseas de ver, amén, cómo es que van a hacer esto. Ellos no nomás hablan del aborto, pero no hablan de los métodos y de lo que va a pasar con esa criatura. Hay algo llamado dilatación y curetaje. Y aquí, amén, un instrumento es introducido a la matriz para arrancar la vida que se está formando por medio de un desmembramiento del bebé que está ahí. Es algo que se llama el método de succión, donde el feto, amén, es absorbido, amén, con una aspiradora con mucha fuerza que literalmente lo destruye. O una inyección salina que no es otra cosa más que el envenenamiento con sal. El bebé muere envenenado y quemado por dentro, causando en el vientre una hemorragia para la mujer. Una de esas mujeres que levantaba la voz hace unos meses allá en Argentina, una joven que estaba ahí en las primeras líneas defendiendo el aborto, ella misma se hizo un aborto en esos días y murió. Hay algo que se llama dilatación y evacuación. Y es aquí donde el médico utiliza forceps para aplastar literalmente el cuerpecito y destruir el cráneo y poder sacarlo así. O sea, por cualquier método es un acto de crueldad. Amén. Ahora dice Dios: mi embrión vieron tus ojos. Imagínate a Dios viendo todos esos actos de crueldad causados por las mismas madres de esos bebés. Un científico dijo: hoy tenemos una ventana al vientre materno. Y hace algunos años leí esta historia de un exabortista que contó una experiencia. Y él dijo esto: la pequeña niña tiene 10 semanas de vida y es muy activa. Está hablando de la pequeña que estaba en el vientre. Podíamos verla jugueteando, moviéndose, chuparse el dedo pulgar. Podíamos ver su pulso normal de 120 pulsaciones por minuto. Cuando el primer instrumento tocó la pared uterina, la niña se replegó inmediatamente y su pulso aumentó considerablemente. El cuerpo de la niña no había sido tocado aún por ningún instrumento, pero ella sabía que algo estaba tratando de invadir su santuario sagrado. Nosotros vimos con horror cómo literalmente maltrataban y descuartizaban a ese pequeño ser inocente. Primero la espina dorsal, luego la pierna parte por parte, mientras la niña, amén, tenía violentas convulsiones. Con mis propios ojos pude ver cómo echaba su cabeza hacia atrás y abría su boca en lo que un doctor llamó un grito silencioso. En una de esas partes sus pulsaciones habían llegado a más de 200 por minuto porque estaba aterrada. Por último fuimos testigos de la macabra silueta del forceps que buscaba la cabeza para destrozarla y retirarla. Ese proceso homicida duró 15 minutos. Ellos no cuentan eso, ¿verdad? Ellos no van a venir a contar, amén, esas historias. Ellos van a decir: no importa. El juramento hipocrático, amén, que es un código de valores éticos que la mayoría de los médicos, ¿verdad?, lo entiende y lo conoce en su profesión. Una de las partes dice: el régimen que adopto será para el beneficio de mis pacientes de acuerdo con mi habilidad y juicio, y no para perjuicio o para algo malo. No daré ninguna droga mortal a ninguno de ellos, aunque me lo pidan, ni tampoco aconsejaré que la tomen. Especialmente no ayudaré a una mujer a practicarse un aborto.
regularmente cada médico hace una decisión como esta. Yo no voy a participar en eso. Pero la corte dice, no importa la objeción de conciencia. Son los derechos de la mujer. Ahora uno pregunta, ¿los derechos de la mujer? Si la mitad de los abortos son mujeres. Son mujeres matando a mujeres. Derecho sobre su cuerpo o responsabilidad sobre su cuerpo. ¿Verdad? Ellos hablan mucho de derechos, pero amén, ellos son responsables de cómo usan su cuerpo de una manera correcta. La mujer dice mi cuerpo, pero lo que busca matar no es su cuerpo, es el cuerpo de otro ser. La ciencia médica te puede, amén, explicar mejor que la criatura que está ahí no es el cuerpo de la mujer, es otro cuerpo. Desde el momento de la concepción, el embrión es genéticamente distinto a la madre. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo hoy. Una cultura de muerte. Por otro lado, amén, hay otras, amén, personas reclamando derechos, amén, acerca de matrimonios igualitarios. Y déjeme decirle desde ya, Dios no aprueba los matrimonios, amén, igualitarios. Ahora, esto no es algún tipo de fobia en contra de alguien. El evangelio, hermano, tiene el poder para sanar, liberar y salvar cualquier persona que tenga un daño en su vida de identidad o un daño, amén, en su entendimiento de las cosas. Dios puede sanar. Mira, la homosexualidad no es peor que el adulterio, no es peor que el robo. Simplemente, amén, es un pecado reprobado por Dios como todos los demás, ¿verdad? Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11 en la Reina Valera 2015, una vez más dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, si te das cuenta, la homosexualidad está en una lista larga de muchos pecadores, pues. Imagínate que habláramos contra el adúltero. Tú eres fóbico contra los adúlteros. No, es un pecado que está entre muchos pecados condenados por Dios, ¿verdad? Pero lo poderoso que dice ahí es que esto eran algunos de ustedes. Mucha gente que estaba dentro de la iglesia de Corinto habían sido borrachos, habían sido adúlteros, habían sido maldicientes, y algunos incluso habían sido hasta afeminados y homosexuales. Porque Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Dios puede hacer igual de libre a un homosexual que a un adúltero. Amén. O alguien que vive atado, amén, a otros vicios. El propósito del evangelio es afectar la conciencia de la gente con la verdad de Dios para que puedan arrepentirse. Ese es el propósito del evangelio. Cuando predicamos el evangelio, lo que esperamos, hermano, que suceda es que la conciencia de los pecadores pueda ser tocada para que Dios traiga cambios en ellos. Nosotros no podemos simplemente rendirnos ante esa presión, amén, del mundo. Proverbios 25, 26 en la traducción viviente dice: si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. El justo no puede doblegarse ante las exigencias, amén, de gente que ha torcido, ¿verdad?, las justicias. Ahora quiero hablarte segundamente de la ley justa de Dios. La ley de Dios, hermano, si hay algo que busca es proteger la vida.
En eso tú sabes que es la ley de Dios, porque la ley de Dios está ahí para proteger la vida. Por ejemplo, cuando la ley dice no adulterarás, lo que Dios pretende con esa ley es proteger la vida de un matrimonio. Y ese mandamiento es un mandamiento de vida que si alguien lo cree y lo vive, va a mantener vivo su matrimonio. Porque para eso es la ley de Dios. La ley, amén, protege la vida de un niño en el vientre. La ley, amén, de Dios protege la vida de una persona, de otra persona también. Su ley protege el bienestar de cada uno. Esa es la ley de Dios. Para eso es. Para el bienestar de todos nosotros. Ahora, antes de que una persona exija justicia, porque la gente es muy amante de exigir la justicia, escuchen, antes que una persona exija justicia, debe recordar que él mismo es un prófugo de la ley. Amén. Así que antes de que alguien diga justicia, el primer culpable está ahí. La ley de Dios nos recuerda que tenemos un pendiente con la justicia del cielo. Un pastor, amén, que va a ir de misionero, está arreglando sus documentos, y entre los documentos que está arreglando, amén, están unos documentos de antecedentes penales, porque hace tiempo atrás él estuvo varios años en la cárcel por cometer delitos. Obviamente no estaba ahí porque era muy buena persona, ¿verdad? Estaba ahí, amén, cumpliendo una sentencia por algo que hizo. Ahora ya está perdonado, amén, ante la justicia del cielo, es justo. Pero si él quiere ir a otra nación, le piden cartas de antecedentes o de no antecedentes penales. Ahora, todos teníamos antecedentes penales en los registros del cielo. Todos. Amén. A menos que Jesucristo limpie nuestro expediente antes que lleguemos ante el tribunal de Dios. Amén. Pero la gente tiene, amén, un expediente de antecedentes penales, cada persona, a menos que el Señor limpie esos antecedentes que están ahí. La Biblia dice que la ley, hermano, es justa. La ley de Dios es muy justa. Romanos 7, versículo 12, hablando del mandamiento de Dios, que es la ley. Otra manera de decir que es la ley de Dios, amén, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, es justo, es bueno. O sea, esas son las virtudes de la ley de Dios, porque refleja el carácter mismo de Dios, que es santo, justo y bueno. Entonces dice, la ley no es el problema, la ley es espiritual. Dice el versículo 14 de ahí mismo, la ley es espiritual, es santa, justa, buena y espiritual. Entonces cuando la ley, amén, se escucha, la ley arrastra al pecado fuera de su escondite y le hace ver a la gente que están fuera de la justicia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: la ley es el espejo de la verdad de Dios, amén, que en el que descubro que el mal está en mí. Cuando la gente se ve en el espejo de la verdad de Dios, de la ley de Dios, ellos ven lo que está mal delante de los ojos de Dios y pueden corregirlo. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley es revelar la pecaminosidad del ser humano para llevarnos a la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice: la ley tiene como propósito llevarnos a la gracia de Dios. Cuando nos damos cuenta de que estamos perdidos, que no hay para nosotros, amén, una solución, y entonces aparece la gracia de Dios como la respuesta del cielo
para nosotros. Ahora, Dios nunca rebaja su estándar de justicia al nivel de nuestra ignorancia. Quiere decir que si una persona ignora que algo está mal, no por eso es inocente. ¿Cuántos pueden decir amén? El hecho de que una persona haga algo malo, que a lo mejor no entiende que está mal, eso no lo convierte en alguien inocente. Simplemente está ignorando algo que está mal ante la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios no solo abarca las acciones. Jesús dejó muy en claro esto. Oíste que fue dicho y se les dijo acerca de las acciones, pero voy a traer un punto más acá. Amén, que la justicia no solo abarca las acciones, también abarca las intenciones, los pensamientos, las actitudes, las palabras, las miradas. De eso va a dar cuenta un día la gente ante la presencia de Dios. Dice, amén, un día vas a dar cuenta por tus palabras. Y vas a dar cuenta por tus pensamientos. Porque si un día miraste a una mujer y en tu pensamiento y en tu corazón hubo una codicia, eso es calificado en la ley de Dios como un pecado. Amén. Entonces la justicia de Dios abarca esto también. En la ley terrenal no. Ahora, la ley traza los parámetros de lo que es justo, traza los límites de la conducta. Entendemos, hermano, justicia como la retribución merecida por alguna falta o la procuración de bienestar de alguien, y decimos, ese fue un trato justo, eso es lo correcto, eso es lo que está bien. Amén. Ahora, la ley de Dios dicta los principios de lo que es una buena conducta para el ser humano. En el Salmo 119, versículo 1 al 3, en la traducción viviente, hablando todo ese capítulo de la ley de Dios. Amén, dice así. Salmo 119, 1 al 3, en la traducción viviente dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Entonces dice: felices son los que han aprendido a caminar por el camino de Dios o por la ley de Dios. Ahora, el asunto, hermano, es que muchos quieren ser felices quebrando las reglas de la felicidad. Quieren ser muy felices, pero todo lo que hacen es contrario a las reglas de la felicidad que Dios dicta para que le vaya bien a esa persona o le vaya bien, amén, en su vida o en su matrimonio. Y la gente va quebrando todas esas reglas, y luego cuando están llenos, amén, de infelicidad y de amargura, todavía preguntan ¿por qué? Porque no has seguido el camino que Dios ha trazado para ti, para que te vaya bien. Amén. Ahora quiero hablarte finalmente de el Dios de la vida. El Dios de la vida. Porque estos textos que leímos, hermano, tienen que ver con un Dios que establece sus leyes para proteger la vida del ser humano, para guardarlo de las cosas malas que el ser humano puede hacer. Y dice, amén, ahí nuestro texto en Timoteo, primera de Timoteo que estamos leyendo, dice: sabemos sin embargo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros y para cuanto haya contrario a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria de Dios bendito que me ha sido encomendado. Ahora escucha, aquí Dios está señalando todas las conductas del ser humano que le van causando a la vida de la gente muchos daños. Eso es lo que tiene al mundo como el mundo está,
Y el evangelio viene, amén, con noticias del cielo. Una primero diciendo Dios que la ley de Dios reprueba todos esos actos, pero que también el evangelio tiene noticias para los que han vivido mal delante de Dios y pueden hacer un cambio en sus vidas. Hermano, ¿cuánta gente ha llegado a las iglesias después de haber cometido una cantidad, amén, de pecados, algunos difíciles hasta de mencionar? Y el evangelio viene a corregir la vida, amén, mal que ha llevado la gente. Ahora, Dios es un Dios de vida. ¿Cuántos pueden decir amén? El mayor y más grande defensor de la vida, hermano, es Dios. Él. Y todo lo que amenace la vida está bajo el juicio de Dios. Un parricida, un matricida, un homicida se va a enfrentar a la ley de Dios diciendo: o tú cambias, o te vas a enfrentar a mí. Y eso Dios lo deja muy claro. Amén. Ahora, Dios nunca inspira a nadie ni a quitarse la vida, ni a quitarse la otra persona. Cuando, hermano, Dios viene al corazón de alguien, una de las manifestaciones, amén, es que en esa persona hay un deseo de vivir. Hay un deseo, se despierta un deseo por vivir, porque la presencia de Dios ha llegado a ese corazón. Y cuando Dios viene a un corazón, hay una manifestación de vida en el perdón de Dios. Por eso la Biblia dice: y Él nos dio vida perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Cómo es que la vida de Dios vino a nosotros? Amén, perdonando Dios todo lo malo que habíamos hecho, todo lo que era contrario a nosotros. Y dice: Dios te perdona y te da vida, porque el pecado es símbolo de muerte. Amén. Por eso una persona que muere en pecado está perdida toda la eternidad. Toda la eternidad. Si esa persona no arregló su corazón, su vida en esta vida con Dios, y se puso a cuentas con la justicia del cielo, y esa persona muere en sus delitos y pecados, está perdida toda la eternidad. Esa joven que murió abortando y que tanto defendía su derecho para matar a ese bebé que estaba dentro de ella, ella no está en el cielo. El bebé sí, pero ella no. El bebé sí, pero ella no. Y ahí se dividieron los caminos. El evangelio apunta los reflectores de la verdad de Dios, hermano, a la conciencia. Dije que cuando predicamos el evangelio, amén, lo que Dios busca es afectar la conciencia oscurecida de la gente en tantas cosas malas y pecados. Y el evangelio viene a mostrarnos un camino mejor. Un día estaba el hijo pródigo allá en aquel chiquero donde nos cuenta la Biblia que había terminado al final de todo, humillado, está ahí reflexionando acerca de la vida. Y dice: y volviendo en sí. Ese y volver en sí es un despertar de la conciencia. Hasta ese punto él no había reconocido que estaba equivocado, pero en ese momento, mira, los pensamientos de él se volvieron bien claros, porque la conciencia tuvo un despertar de Dios. Y ahí es donde él decide volver a la casa de su padre y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no es aquel hombre orgulloso, altivo y arrogante, ahora está en una humildad. ¿Sabes por qué? Porque en su conciencia ha habido un despertar de Dios. Y eso es lo que pasa. No hay cambios en la vida de nadie hasta que un despertar viene a la conciencia. ¿Cuántas veces tú platicas con una persona que está cometiendo cosas muy equivocadas y no lo entienden? Porque su conciencia está oscurecida en eso y no lo comprenden. Hasta que un día Dios toca y de pronto les nace la luz y se dan cuenta, son conscientes
de lo mal que han estado delante de Dios. Entonces, ese fue el comienzo de un cambio, de una restauración. Y por un lado él puede ver su condición caída, pero por otro lado él sabe que su padre es misericordioso y eso lo anima a regresar a casa. También es consciente del amor de Dios. Amén. Alguien escribió esto: el primer paso hacia el cambio es la conciencia, el segundo paso es la aceptación de lo que ha estado equivocado. Ahí es donde la gente comienza a vivir cambios reales, cambios verdaderos. Ahora, la Biblia dice que Dios da vida a los muertos, y esa es una declaración muy poderosa, hermano, porque cada uno está aquí como un testimonio de resurrección de Dios. Nosotros un día estábamos muertos, no sentíamos nada, por Dios no sentíamos nada. Estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos, no sentíamos la presencia de Dios, no sentíamos vivir para Dios. Esa parte estaba oscura, muerta, pero Dios da vida a los muertos y Dios puede tocar lo que está muerto y traerlo a la vida. Estábamos llevando al pastor Salvador Prieto y él, amén, nos iba contando cuando él conoció a Dios y cómo él era. Y él decía: yo hice cosas malas, muy malas. Amén. Y él dice: de verdad yo hice cosas muy malas. Pero un día, dice, yo estaba en mi casa y ahí Dios me tocó. Dios me tocó en la sala de mi casa. Dios me tocó. Caí de rodillas y le pedí perdón a Dios por todo lo malo que había hecho, y le pedí perdón. Estaba bajo una convicción de pecado y: Señor, perdóname, perdóname. Dice, en ese momento me levanté y traía una cajetilla de cigarros aquí. Dice, fui a la basura y lo tiré. Algo había empezado a suceder. Dice, al otro día, cuando salí de mi casa, todo era diferente. El cielo, los árboles, la gente, todo se miraba de otro color. Dice, ¿sabes por qué? Dice, porque había nacido de nuevo. Y la vida de Dios me había tocado y ahora era un hombre salvo. Porque eso es lo que pasa cuando Dios viene al corazón de alguien, hermano. Romanos 4, 17 al 20, hablando de Abraham, dice así: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Amén. Él decía: si Dios me lo prometió, Dios lo va a cumplir. Las promesas de Dios, hermanos, son promesas de vida. La fe camina, trabaja y descansa sobre las promesas de Dios. Cuando usted se levanta por la mañana, oh hermano, usted empieza a caminar sobre las promesas de Dios. Y cuando usted va y está haciendo las cosas que tiene que hacer, está pensando en las promesas de Dios. Y cuando ya va a dormirse por la noche, usted descansa sobre las promesas de Dios. Abraham, dice, creía con todo su corazón que Dios era fiel y justo para cumplir lo que le había dicho. Y aquí están, amén, esta pareja de ancianos creyendo por el milagro de la vida de Dios que va a suceder en el vientre de Sara, porque esa era la promesa de Dios. El Señor va a tocar tu vientre y tú vas a tener un hijo. Y ellos, amén, lucharon contra toda incredulidad o duda que venía en contra de ellos. Dice, no dejaron que su fe se debilitara. Le daban gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, esperando que la promesa en su momento se iba a cumplir.
porque Él es un Dios de vida. Y no solamente eso, pero Él es un Dios justo y el que justifica al que viene a Él. Así, amén, se encuentre uno en esa larga lista de los que la ley enfrenta por la manera de vivir. Pero tú dices: Señor, yo fui uno de ellos. Yo fui una de esas personas que está en la lista negramente de la ley. Pero yo vengo a ti, Señor, pidiéndote que tú perdones todo lo que yo hice mal. Y Él es justo y el que justifica. En otras palabras, Dios nos salva en términos de su justicia. El perdón de Dios no es simplemente una disculpa. Ok, te disculpo. No, alguien pagó por ti. Alguien tenía que morir. Amén, la paga del pecado es la muerte. O sea, no era simplemente una disculpa. Alguien tenía que morir. Y Jesús murió. Y Él pagó, amén, por nosotros todo lo que habíamos ofendido la justicia de Dios. Y Dios nos salva en términos de su justicia. El pecado merece muerte y Cristo murió. Y su perdón, hermano, no contradice su justicia. Su perdón solamente está de acuerdo con la justicia de Dios. Él es justo. Él es un Dios justo. Él es un Dios bueno. La cruz juzga el pecado y nos reconcilia, amén, para vida eterna. Y la Biblia dice: su perfecto amor echa fuera el temor. Yo he hablado en alguna ocasión con una persona que se siente tan mal por la manera que ha vivido y las cosas que ha cometido. Y algunos me han preguntado: pastor, ¿cree usted que esto que yo hice tiene perdón? Aún mujeres que han abortado hijos a veces están bajo una condenación porque tenemos una conciencia, y esa conciencia va a seguir culpando hasta el día que haya paz con Dios. Y lo único que puede aquietar esa conciencia es la sangre de Jesús, que limpia la conciencia de toda obra muerta de pecado, dice Hebreos 9. Amén. La sangre de Cristo, dice, purifica tu conciencia de las obras muertas. Entonces uno puede tener paz. Y uno sabe, ¿verdad?, que cuando uno viene a Dios: Señor, he cometido tantas cosas y no sé si son perdonables. La Biblia dice que sí. Solo hay un pecado que no es perdonado: es la ofensa contra el Espíritu Santo. Cualquier otro pecado tiene perdón de Dios. Y cierro con esto. Lucas 7, 48 al 50 en la Nueva Biblia de las Américas. Aquí está una mujer que la Biblia, amén, dice era una mujer pecadora. Una mujer pecadora. ¿Qué era una mujer pecadora? Una mujer de mala reputación, pues, para que lo entendamos. Una mujer de mala reputación viene a los pies de Jesús, empieza a llorar porque ella sabe que ha cometido muchos errores. Es una pecadora, lo sabe, lo entiende. Hay un cargo de conciencia en ella de sus pecados, y aquí está llorando ante los pies de Jesús. Y mira, Jesús la está observando y otro la está criticando. Porque cuando alguien quiere venir a corregir su vida ante Dios, no va a faltar ese santito se volverá. ¿Ah? Pues aunque no lo crean, santitos nos volveremos. Pero aquí está, amén, esta mujer llorando, quebrantada: Señor, perdóname, derramando sus lágrimas. Y después de las críticas de Simón el fariseo, y después de la historia que Jesús contó de los deudores, voltea y mira a la mujer y le dice estas palabras. Lucas 7, 48 al 50. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Oh, hermano,
Esa es la primera vez que esta mujer se acostó y sintió la paz de Dios en su conciencia, en su alma. Ella sabía que había sido perdonada, que todo lo que la señalaba como culpable, sus pecados habían sido todos perdonados. Y ese día ella por primera vez conoció la paz de Dios, una conciencia tranquila por el perdón de Dios. Es lo que Dios puede hacer también. Uno ha cometido errores, faltas. A veces el diablo usa esas mismas faltas para querer condenarnos y decirnos: tú no eres digno, tú no eres digno, tú no eres digno. Y uno puede decir: sí, es verdad, digno no soy, pero el Señor me ha hecho digno. Amén. Y es lo que Dios quiere hacer. Dios es justo y el que justifica al que cree en Cristo Jesús. ¿Por qué no inclina su rostro, cierra tus ojos en reverencia a Dios? Vamos a terminar esta tarde. He hablado de la ley de Dios y de su justicia, y pudiéramos hablar del reino de Dios y su justicia. Que cuando el reino de Dios viene al corazón o a la vida de alguien, una de las marcas, amén, es que la vida de esa persona es tocada por la justicia de Dios. La persona se vuelve justa en su vivir, en su caminar, en el trato con los demás. Busca ser justo. Busca ser justo. Muchas veces no fuimos justos con los demás, no fuimos justos en nuestro matrimonio, no fuimos justos con nuestros hijos. Pero Dios nos enseña un camino de justicia. Hoy, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos donde la ley es torcida. Las cosas no son de acuerdo a la verdad de Dios. Y por eso el mundo está así. Hoy muchos reclaman derechos de poder matar. Los asesinos de la conciencia están allá afuera. En los mismos tribunales están dictando leyes. Ellos son los asesinos de la conciencia. Ellos quieren hacer legítimo lo que Dios ha declarado que es ilegítimo y que es pecado. Y no importa cuánto el ser humano, hermano, en sus caminos desviados trata de promover este tipo de prácticas, Dios sigue siendo de la misma opinión. Dios no va a cambiar. Dios no va a corregir su palabra. Su palabra permanece eternamente. El cielo pasa y todo lo demás, su palabra permanece. Lo que Dios dice en su ley, eso es. Y la ley de Dios es protectora de la vida. Cuando alguien camina en la ley de Dios, oh hermano, tú proteges tu vida, proteges la vida de tu matrimonio, proteges la vida de tus hijos, de las demás personas, porque estás caminando en la ley de Dios, en su justicia. Eso es lo que el mundo, amén, ataca de los cristianos. Nosotros decimos: mira, Dios puede perdonarte y cambiar la vida, pero no puede aceptar la manera que tú vives, ya se llame adulterio o robo, homosexualidad. La homosexualidad simplemente está en una lista de las prácticas desviadas del ser humano. Es una más de las prácticas malas del ser humano. Pero hoy tú no puedes, amén, hablar en voz alta de esto, porque puedes ser juzgado tú. Pero yo digo, la iglesia es la agencia moral de Dios aquí en la tierra. Y la iglesia sigue predicando. La iglesia dice lo que Dios dice, rechaza lo que Dios rechaza, defiende lo que Dios defiende, declara lo que Dios declara. Esa es la iglesia de Jesús. La iglesia es militante. La iglesia marcha, amén, con un estandarte de verdad, de victoria de Dios. Ahora tal vez hay alguien aquí, amén, por primera vez. Tú no eres cristiano, quieres poner bien tu corazón delante de Dios. Levantarías tu mano ahí donde estás. Déjame orar por ti.
Eres un hombre o una mujer, quieres poner bien tu corazón delante de Dios. Hoy, esta noche, Dios quiere perdonar tus pecados. Tal vez tú tienes secretos guardados que nadie sabe, pero Dios los conoce. Tal vez hiciste algo hace muchos años y tú crees que el tiempo borra las cosas. El tiempo no borra los pecados. Solo la sangre de Cristo borra los pecados. Y tal vez tú hiciste algo hace muchos años y tú crees que nadie lo sabe y tú piensas que todo ha quedado oculto. Pero déjame decirte, Dios conoce eso, pero Él quiere perdonarte. Él quiere tocar tu corazón, quiere tocar esa conciencia culpable y ayudarte y perdonarte, que puedas tener paz de Dios. ¿Habrá alguien aquí? Levantaría su mano. La conciencia sí importa, porque Dios habla ahí a tu corazón. Amén. ¿Habrá alguien aquí? Rápidamente, ahí hay una mano, amén, levantándose. Dios bendiga esa mano. Dios bendiga esa mano. Gracias a Dios. Alguien más. Dios está hablando a tu corazón. Dios está hablando. No dejes pasar este momento. Dios te está hablando. Él quiere encontrarse contigo. Él es el Dios de la vida. Él que perdona tus pecados, tus delitos. El que llevó todo lo que nos era contrario y lo clavó en la cruz del Calvario. Es el Señor Jesús. Él te ama. Él quiere perdonarte, ayudarte y quiere bendecir tu vida. Él perdonó mis pecados y créeme, Dios ha sido bueno y justo. Él es fiel y justo para perdonarte si tú vienes a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir estos altares. Y mientras cantamos una alabanza, amén, he hablado de la ley de Dios y de su justicia. Que Dios encamine nuestros corazones por el camino de su verdad y de su ley, amén, divina. Amén, amén, gracias. Gracias, Señor. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Gracias, mi Dios, aleluya. Tú eres el Dios de nuestras vidas. Tócanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Señor Jesús. Tócanos en este altar, amén. Hable con Dios, dígale: Señor, tócame, límpiame, ayúdame. Tu sangre poderosa, Señor, que limpia y purifica, Señor, de toda obra muerta. Dios, tócanos. Tócanos, Dios, en este altar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ira la mandere nerebese a la cando robos a la mandere neremosanda. Aleluya. Mi Dios, encuéntrate aquí hoy con nosotros en este altar. Perdónanos, Señor. Restauranos, trae, aleluya, nuestras vidas, Señor, esa seguridad de tu perdón y el saber que si tú nos has perdonado, Señor, también tú, Señor, has borrado esos pecados que antes nos condenaban y que pesaban como una culpa, Señor, en nuestra conciencia. Yo te pido esta noche, Señor, tócanos, ayúdanos, muéstrate aquí, trae revelación a los corazones. Ayúdanos a ser esa iglesia que proclama tu vida a aquellos que están, Señor, en oscuridad y en muerte, y que el evangelio pueda llegar con poder de salvación a ellos como un día llegó a nosotros, Señor, y nos tocaste y nos sanaste y nos perdonaste en el nombre de Jesús, Señor. Tócala, mi Dios, con tu poder. Tócala, mi Dios. Dele un fuerte aplauso a Cristo esta noche, mi Dios. Haz una obra poderosa en ella. Oh, mi Dios. Vida y cada corazón te agradecemos a ti por lo que tú haces, Dios, hoy y siempre, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Vivimos en un tiempo donde la justicia está torcida, donde se dictan leyes que aprueban cosas que Dios desaprueba.
Pero la iglesia debe mantener su carácter. La iglesia debe mantener la luz de Dios brillando en medio de la oscuridad, amando a la gente como Dios ama a este mundo, amando, pero a la misma vez declarándoles que solamente la verdad de Dios puede hacerlos libres. Libres de esas vidas, amén, que han vivido en cautiverios, en vicios, en pecados, en tanta maldad, pero que el evangelio tiene una esperanza de vida para ellos. Eso es lo que proclamamos, a un Dios justo, pero también un Dios que perdona, un Dios misericordioso, un Dios que anhela, amén, ver la vida del ser humano restaurada. A eso viene el evangelio, a restaurar vidas, corazones, matrimonios. Esa es la vida en el caminar con Dios. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Vamos a regresar a nuestros lugares. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, y te agradecemos a ti. Amén. Este domingo, no se le olvide, el pastor Hugo Valderas va a estar predicando para nosotros. 10 de la mañana, los hombres serios. Va a haber un café y un pan para los hombres serios. Amén, que estén aquí. Así que lleguen los hombres serios. En cuanto empiece la reunión, todos están invitados, ¿ok? Están invitados los hombres que vengan a esa reunión. En cuanto empiece la reunión, se van a cerrar las puertas. Así que, así como cuando usted estaba en la escuela, ¿cuántos se acuerdan de estos momentos donde sentía que se cerraba la puerta y sentía que la condenación le caía encima y que ya no había salvación para usted? Ok. Si son hombres serios, van a estar aquí, amén, puntualmente. Si usted llega tarde, mire, póngase a orar allá afuera o busque un lugar ahí donde sentarse, amén, pero en cuanto empiece la reunión, esto ya está aquí para la reunión. Entonces, se lo decimos para que tome nota, amén, de eso. Y van a tener un tremendo tiempo, 11 y a las 5:30. Vamos a despedirnos en oración. Voy a pedirle, amén, al hermano Daniel Álvaro, amén, que él nos despide en oración.